Bienvenidos colegas a una nueva clase. En esta ocasión vamos a charlar acerca de la ultrasonografía normal del estómago. En esta diapositiva vemos la posición y la disposición gástrica. Está bien en epigastrio, justito caudal a lo que es el hígado, y fíjense que tiene una disposición algo transversal al cuerpo del paciente. Por lo tanto, cuando hagamos cortes longitudinales respecto del paciente, seguramente van a ser cortes transversales respecto del estómago. Esto siempre ténganlo en cuenta. En cuanto a las relaciones del estómago, además de la recién citada respecto del hígado, que está caudal al hígado, también sepan de que va a estar craneal a lo que es el colon transverso. Recuerden también esa disposición, esa relación anatómica, porque posteriormente nos va a ser útil a la hora de buscar partes del páncreas. Acuérdense también que va a contactar el fundus gástrico con lo que es el vaso y que hacia la derecha del paciente el estómago se va a continuar directamente con lo que es el duodeno. Entre el estómago y el hígado vamos a tener al aumento menor, que también va a ser una estructura que podemos visualizar mediante ultrasonografía, y es importante que sepamos visualizarla porque por ese aumento menor es por donde va a pasar la vena porta, el conducto colédoco, la arteria hepática, y donde van a estar situados los linfonódulos, tanto gástricos como los hepáticos. Entonces tienen que saber reconocer esa zona. Otra cosa que deben ustedes saber es que no es igual la disposición y posición tanto en el perro como en el gato. En la imagen de la derecha, fíjense que les puse una línea punteada siguiendo la línea de la columna, o sea, justo la línea que divide el abdomen en una mitad derecha y una mitad izquierda. Si se fijan en los perros, la parte del píloro pasa de esa línea desde la izquierda hacia la derecha, o sea, el píloro está a la derecha del paciente. En tanto que en los felinos el píloro está mucho más alineado con el centro. Esto hace que el ángulo que se genera entre la curvatura mayor del estómago y el duodeno sea diferente en perro y en gato. La disposición es diferente en perro y en gato. Por lo tanto, van a ver cuando hagan las tareas y cuando hagan ecografías ustedes mismos que no va a ser exactamente igual la manera de escanear en perros que en gatos. En el perro me tengo que ir mucho más a la derecha para encontrar el píloro y para posteriormente seguir el duodeno, a diferencia de lo que hago habitualmente en felinos. Como ecografistas debemos recordar que el estómago presenta diferentes partes y ser capaces de evaluar cada una de ellas. A la vez vamos a encasillar al estómago en el conjunto de órganos huecos, de órganos cavitarios. Por lo tanto vamos a hablar de su grado de distensión, de su pared y de su contenido. Y se nos agrega, que quizás no veníamos viendo en otras estructuras huecas hasta ahora, como la vejiga o como la vesícula, acá sí se nos agrega el tema del movimiento propio del órgano, que lo llamamos, como ustedes ya saben, peristaltismo. El estómago presenta un cardias, que es la continuación directa del esófago. Después tenemos el fundus gástrico, que está hacia la izquierda del paciente, contactando con el vaso. Más hacia la línea media aparece el cuerpo, luego el antro pilórico y por último el píloro. Ya después del píloro vamos a tener directamente al duodeno. También tienen que saber reconocer la curvatura mayor, que da hacia caudal del paciente y que está enfrentada al colon transverso. Y la curvatura menor, que está hacia craneal del paciente, enfrentada a lo que es el hígado. No existe un accidente anatómico que me demarque con exactitud el límite entre el fundus, el cuerpo, el antro y el píloro. Si es más o menos, uno se da cuenta dónde debe estar por si uno está más a la izquierda, más hacia la zona central o más hacia la derecha del paciente. Pero ya les digo, no hay una marca anatómica, nada en concreto que me diga acá terminó el fundus y empieza el cuerpo, o acá terminó el cuerpo y empieza el antro. No esperen encontrar algo así porque eso no existe. También quiero que recuerden que el estómago presenta múltiples pliegues, los cuales se pueden observar tranquilamente mediante ultrasonografía. Recordarán ustedes que el estómago presenta diferentes capas histológicas, pero estas capas histológicas nosotros no podemos diferenciarlas absolutamente a todas mediante la ecografía. Solamente vamos a poder ver un conjunto de ellas.
Ecográficamente nosotros vamos a poder evidenciar 4 capas reales y una quinta interfase. La capa más externa va a ser hiperecoica y va a representar a la serosa. La capa que le sigue hacia el lumen va a ser la muscular, que es hipoanecoica. Después le va a seguir la submucosa, que es de vuelta hiperecoica. Y por último vamos a encontrarnos con la mucosa. La mucosa es la capa más gruesa, salvo en el cardias y en el píloro, y es de vuelta anecoica. La interfase que se genera entre la mucosa y el contenido luminal va a ser de tipo hiperecoica. Cuando ustedes deban medir el espesor de la pared gástrica, intenten hacerlo teniendo en cuenta solamente las 4 capas, sin involucrar en la medición a la interfase. De todos modos, esta interfase es tan finita que no les va a cambiar demasiado la medición. Repasamos las capas entonces de afuera hacia adentro, hacia el lumen. La más externa es la serosa, luego la muscular, luego la submucosa, la mucosa y por último esa línea, esa interfase que se genera entre la mucosa y el lumen. La serosa y la muscular, recuerden que no van a formar parte de los pliegues gástricos. Si ustedes ven que la muscular se mete dentro del pliegue, es porque seguramente está agrandada por alguna patología. Recuerden este dato que es bastante importante. También acuérdense que la capa más gruesa en prácticamente todo el tubo digestivo es la mucosa, excepto en la zona donde haya esfínteres. Las capas no solemos medirlas cada una de ellas. Es más a ojo el tema de comparar cuál es más gruesa que la otra. Aquí tienen 2 imágenes ecográficas del estómago completamente vacío en un perro y en un gato. Fíjense entonces su forma, fíjense sus capas, fíjense sus pliegues. Cuando hacemos cortes, lo más común es que hagamos siempre cortes transversales respecto del órgano. Estas 2 imágenes son cortes transversales. Y como les dije anteriormente, para lograr cortes transversales del órgano, habitualmente los cortes van a ser longitudinales respecto del paciente. Entonces ponemos un corte longitudinal con la marca hacia craneal del paciente, hacemos ese corte y vamos a lograr un corte transversal del estómago. Y tenemos que intentar recorrerlo. Habitualmente lo que se hace es buscar la zona del cardias, que a veces se ve, a veces no se ve, y después de ahí revisar el fundus, revisar el cuerpo antropilórico y píloro. Todo en corte transversal del estómago, reconociendo sus diferentes partes. El espesor de la pared gástrica se mide entre los pliegues en un corte transversal del órgano. Cuando se han realizado los estudios para determinar los valores normales, siempre se ha hecho con pacientes en ayuno. Entonces los valores que figuran en esta diapositiva como normales son para pacientes en ayuno. En la medida en que el paciente tenga el estómago distendido, estos valores quizás no reflejen la realidad. Mientras más distendido esté el estómago, más finita va a ser su pared y menos representativo va a ser el valor obtenido. Cuando nos referimos al contenido gástrico, hablamos de patrones. Podemos estar ante la presencia de un estómago sin contenido, en el cual vamos a poder ver los pliegues cómo se interdigitan. Esta es una situación que, si bien parecería la mejor de todas, a veces no es tan deseable, porque si hay alguna pequeña estructura, alguna pequeña lesión, quizás no la veamos. Cuando haya comida, la imagen ecográfica va a ser muy variable. Los patrones alimenticios son muy variables. Podemos encontrarnos con lo que llamamos un contenido de tipo mucoide, en el cual el alimento va a estar finamente particulado. Esto tiene que ver con una comida que hace bastante que está en el abdomen, que hace bastante tiempo que está en proceso de digestión, entonces se ha formado como una pasta bien fina, bien granular. Esta es una imagen muy bonita de ver ecográficamente. Esto nos distiende un poco el estómago y nos demarca las estructuras. Esta es una situación que a veces buscamos adrede, a propósito, para ver alguna lesión o algún cuerpo extraño. A veces, cuando el estómago está muy vacío y, como les decía antes, no podemos ver, y así todo tenemos la sospecha, lo que hacemos es agarrar un alimento semisólido, por ejemplo, un Hills AD, lo mezclamos con agua, lo revolvemos bien y se lo damos para que coma.
entonces va a distender un poco el estómago, pero el contenido gástrico no nos genera ningún tipo de interferencia y como nos demarca las estructuras, hace que sea más fácil visualizar si hay alguna patología. En cambio, cuando el alimento está recién digerido y quizás el paciente traga en vez de masticar, y más si el alimento es algo más duro, puede ser que encontremos imágenes que hasta nos hagan sospechar de cuerpos extraños. Así que cuidado, porque a veces la comida, o sea, algo que es completamente digerible, se puede ver como un cuerpo extraño. También podemos estar ante la presencia de patrones gaseosos. Estos patrones no son nada deseables en ecografía porque solamente nos van a permitir visualizar correctamente la pared proximal, la pared que nos queda más cerca del transductor. Y el contenido luminal y la pared distal no vamos a poder visualizarlas. En estos casos se puede intentar cambiar el decúbito del paciente a ver si se mueve la burbuja gástrica. Podemos intentar comprimir con el transductor para nosotros empujar la burbuja. A veces se logra y podemos revisar el estómago, a veces no se logra. Y en esos casos lo que convendría es repetir el estudio otro día con diferente tipo de preparación. Si ustedes llegan a ver un estómago así, con un patrón gaseoso, y tienen que informarlo, nunca pongan que el estómago está normal, porque ustedes solamente están viendo una de sus paredes. Lo que deberían informar es que, debido a la presencia de elevada cantidad de gas y a que éste produce un artefacto, solamente pudieron evaluar la pared proximal al transductor y que la misma se encuentra en todo caso conservada. Si ustedes ven solamente una pared y esa pared está normal, hablen de esa pared, pero no asuman que porque esa pared está normal, el resto también lo va a estar. Cuidado con esa situación. Por último, también vamos a tener patrones líquidos. Los líquidos muchas veces presentan sólidos en suspensión como pequeños puntitos blancos que se mueven. Eso es completamente normal de que también lo visualicemos. Y ahí para poder interpretar eso es un requisito el dato anamnésico, saber si el paciente ingirió agua antes de la ecografía. Porque en función de eso podríamos pensar en que simplemente es que tomó agua antes de venir a la consulta o que puede presentar quizás un patrón obstructivo o alguna gastropatía secretora. Así que hace falta el dato anamnésico para interpretar ese patrón, ese contenido gástrico. En el siguiente video quiero que ustedes observen que tenemos un estómago con un patrón mayormente alimenticio. Ese alimento está bastante digerido, por lo cual no entorpece el estudio ultrasonográfico, pero al mover el transductor van a ver que hay una parte donde empieza a haber también algo de gas, y en esa zona ya no logramos una buena visualización de la parte más profunda, más dorsal de ese estómago. Esto también es algo que les puede pasar muy seguido, que puedan revisar quizás una parte del estómago y quizás otra parte no la van a poder visualizar satisfactoriamente. En ese caso, de vuelta, cuando informamos, lo explicamos, lo aclaramos. Solamente pude ver el fundus. No pude ver el cuerpo y el antro porque había gas, por ejemplo. ¿Sí? Eso también ustedes tienen que dejarlo especificado en su informe ultrasonográfico. Cuando hablen del estómago, si hay algo puntual en algún sector del estómago que sea diferente al resto, tienen que aclararlo. No hablen del estómago como un todo, ¿sí? Sino que hablen de sus diferentes partes. En este video tenemos otro tipo de patrón alimenticio. El paciente ha ingerido alimento balanceado y este alimento balanceado que originalmente es algo seco, después de un rato de estar adentro del estómago se rehidrata, por lo tanto crece de tamaño, se pone menos denso
y se pone, por lo tanto, hipo u anecoico. Cuando hablamos de motilidad a nivel del estómago nos referimos al peristaltismo. Lo normal es que hayan entre 4 y 5 movimientos por minuto. La verdad es que nadie se queda un minuto viendo cuántas veces se mueve, sino lo que hacemos es fijarnos cuánto tarda entre un movimiento y el siguiente. Si tarda más o menos entre 12 y 15 segundos, está bien la cantidad de peristaltismo. Esto puede aumentar en las irritaciones y puede reducirse en el hilio funcional. Quería mostrarles un detalle que a veces vamos a encontrar en el estómago felino. Cuando el gato esté muy gordito, realmente gordito, ese tejido adiposo que se le asienta, se le deposita en todas las partes del cuerpo, también se puede depositar en la submucosa gástrica. Por lo tanto, ustedes pueden encontrar una imagen parecida a la que les estoy mostrando en estas dos imágenes ecográficas. Fíjense lo gruesa que está esa submucosa, lo redondeado de los pliegues y lo hiperecoica que está esa capa gástrica. No confundan esto con alguna patología. Esto es simplemente un exceso de depósito de tejido adiposo a nivel de la submucosa gástrica. A continuación van a ver el video de este paciente con un exceso de tejido adiposo en la submucosa gástrica. En estas imágenes ecográficas estamos viendo el esófago atravesar el diafragma, transformarse en cardias y posteriormente en fundus gástrico. Esta imagen es bastante compleja de obtener, no es frecuente que uno la busque, que uno la intente, pero se puede intentar. Van a poder obtener esta imagen desde dos ventanas acústicas, una desde la derecha del paciente y otra desde ventral. Cuando la buscamos desde la derecha, lo que hacemos es buscar ese corte donde veamos aorta cava porta. Hacemos ese corte transversal, buscamos los vasos aorta cava porta y entre la aorta y la cava tenemos que intentar encontrar al esófago. Si encontramos al esófago en ese corte transversal, movemos el transductor hasta que nos quede en la mitad de la pantalla y luego rotamos el transductor 90 grados para pasar de un corte transversal a un corte longitudinal. Eso es lo que yo hice en este caso. Estas imágenes fueron obtenidas de esa manera. La otra forma es abordar desde ventral del paciente. Van a tener que hacer mucha presión porque hay que apretar tanto con el transductor como sea necesario para desplazar las asas entéricas y a veces incluso el estómago. Apretamos bastante hasta que encontramos la aorta y de ahí nos vamos a mover suavemente, muy lento, hacia la izquierda del paciente hasta encontrar el hiato esofágico. Aquí les dejo imágenes del píloro. Quiero que se fijen en el zoom que les hice a la derecha, cómo se observa el canal pilórico y cuando hay contenido alimenticio dentro del estómago, cómo se ve ese contenido atravesando el canal pilórico. Esto es muy importante el día que ustedes tengan que atender ecográficamente a un paciente con una sospecha de un síndrome pilórico, que en ese caso no van a poder encontrar ese canal pilórico distendido por más de que haya comida o líquido adentro del estómago. Recuerden esta imagen. Aquí van a poder ver el video de ese píloro que les mostré recién. Lo que hacemos para encontrar esta estructura es, nos vamos desplazando, como les dije previamente, en un corte transversal del estómago y venimos recorriendo fundus, cuerpo, antro pilórico. Cuando llegamos al antro pilórico, lo que hacemos es rotar el transductor 90 grados y pasamos a un corte longitudinal del estómago y empezamos a mover muy suavemente el transductor en sentido horario o antihorario, tratando de encontrar el plano que nos haga coincidir con el píloro para poder observarlo así, que nos quede alineado a las de ultrasonido y poder verlo en su eje longitudinal. Tengan en cuenta que el píloro
Tiene de un lado el antro pilórico, donde puede haber contenido gaseoso, contenido alimenticio, y del otro lado tenemos a la ampolla duodenal, donde también puede quedar gas, donde también puede quedar alimento. O sea, es una estructura bastante pequeña que está rodeada por otras dos estructuras que en su interior pueden tener un contenido que nos entorpezca, que no nos deje ver bien. O sea, no siempre se va a poder ver el píloro. La ecografía no es de elección para la evaluación del píloro. Sí es una buena técnica como para hacer un primer intento, ver si encuentro o no encuentro nada. Si no encuentro nada y sigo sospechando de que puede ser que haya un problema en el píloro, habría que pasar a otra técnica diagnóstica, como por ejemplo la endoscopía. Muchas gracias, colegas, por la atención.